Buenos días, Miss. Mi nombre es Guillermo Escorbe, integrante del grupo 2, y en esta ocasión vamos a presentar nuestro video que es el terrorismo bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Nuestros integrantes son Escorbe García Guillermo Andrés, de la Cruz Gómez Jorge Gilmar, León de la Torre Joaquín Daniel, Medrano Quiñones Matías Adrián y Pérez Vargas Diego Antonio. A continuación seguimos con el contenido de nuestra exposición. Entre 1980 y 2000, el Perú vivió una de las situaciones o etapas más controvertidas de su historia. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, la lucha contra los grupos insurgentes como Sendero Luminoso derivó en prácticas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las cuales fueron identificadas como terrorismo de Estado, responsables de miles de muertes y desapariciones. A través del grupo paramilitar Colina se perpetraron masacres como Barrios Altos y La Cantuta. Además de las políticas de esterilización forzada, se evidenciaron abusos sistemáticos contra poblaciones vulnerables, además de las vidas perdidas debido al conflicto interno armado. Teniendo en cuenta los fines de este video, hemos decidido utilizar las clases de la semana 12, 14 y 15, ya que hablan parcial o totalmente del tema el cual estamos abordando, el cual es el terrorismo durante el periodo de Alberto Fujimori. En primer lugar, tenemos a la semana 12, y su tema es la lucha contra la subversión, Sendero Luminoso y el MRTA. Fue escogida porque nos presenta el contexto que desembocó en el arresto de Abimael Guzmán en el gobierno de Alberto Fujimori. También nos permite identificar quién era el dirigente por medio de fotos de él mismo. En segundo lugar, la semana 14, que su tema es el declive del terrorismo, nos es útil porque nos presentan las violaciones de derechos humanos realizadas por parte del Estado, y esto forma parte del análisis a realizar para llegar a las conclusiones. Finalmente, la semana 15, que su nombre es Corrupción de la Queda del Régimen, fue de gran ayuda, ya que nos permite saber de qué situación estábamos viniendo desde las áreas políticas, económicas y sociales, donde el país había pasado por mucha inestabilidad y la gente buscaba un cambio, en especial las zonas empobrecidas del país. La década de 1980 marcó una crisis en el Perú debido al surgimiento de grupos terroristas tales como Sendero Luminoso, el cual fue liderado por Abimael Guzmán. Este movimiento revolucionario tenía como objetivo implantar un régimen maoísta a través de la violencia y el terror principalmente. Atacaron comunidades campesinas, infraestructuras estatales y públicas y cualquier cosa o entidad considerada parte del orden burgués. Para los 90, Sendero Luminoso había extendido su influencia a diversas regiones del país, causando un colapso del control estatal en áreas rurales y llevando el conflicto a las principales zonas o ciudades, incluida Lima. Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia en los 90, él heredó un país sumido en crisis. Sendero Luminoso ya estaba responsable de miles de muertes y devastaciones muy significativas. Su restablecer de la paz, su clave era restablecer la paz a toda costa. Según Ríos Sierra y García de las Heras 2019, este contexto fue fundamental para justificar el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado con la excusa de combatir a toda costa el terrorismo. Sin embargo, esa estrategia se desvió rápidamente hacia prácticas que muchos han definido como terrorismo como tal, por parte del Estado. Entre esas acciones, la creación de grupos paramilitares tales como Colina, las cuales ejecutaban masacres selectivas con supuestos aliados a los insurgentes. Además, el autogolpe del 92 se presentó como una medida para enfrentar la crisis de inseguridad, pero en realidad consolidó un régimen autoritario. En palabras de Martínez, 2009, Fujimori utilizó el conflicto interno armado como un pretexto para eliminar la oposición política. El impacto de las políticas de Fujimori tuvo consecuencias devastadoras en Perú, tanto en términos humanos como institucionales. Por un lado, las acciones del Grupo Colina y otras fuerzas estatales resultaron en graves violaciones de derechos humanos. Masacres como las de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992 son ejemplos de cómo el Estado dirigió su aparato militar y paramilitar no solo contra insurgentes, sino también contra civiles inocentes, bajo el pretexto de eliminar amenazas subversivas. Martínez, 2009, señala que estas prácticas no fueron casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión diseñado para garantizar el control político y militar.
Por otro lado, la democracia peruana sufrió un golpe irreparable. El autogolpe de 1992 marcó la eliminación del Congreso y el control absoluto del poder por parte de Fujimori. Esto permitió que se consolidara un gobierno autoritario, respaldado por los militares y un sistema judicial cómplice. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 37% de las 69.000 muertes documentadas durante el conflicto interno fueron responsabilidad del Estado, evidenciando la magnitud de la represión estatal. Además de las muertes, el gobierno implementó políticas como las esterilizaciones forzadas en poblaciones rurales e indígenas justificadas como un control demográfico, pero que en realidad demostraron una sistemática violación de los derechos reproductivos. Esas acciones no solo generaron un daño físico y psicológico duradero en las víctimas, sino que también reforzaron la marginación de las comunidades más vulnerables. En términos sociales y políticos, las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno de Fujimori junto con la corrupción y el control autoritario, dejaron un legado de desconfianza hacia las instituciones democráticas. Aunque el régimen logró debilitar a Sendero Luminoso, el costo humano y moral fue inmenso, marcando un capítulo oscuro en la historia del país. Bueno, continuando con el trabajo, haré la primera entrevista. Conmigo está la señora Mary Lingas, la cual tiene 56 años y ha nacido en Cajamarca. Cuéntenos, ¿cómo fue tu experiencia durante el terrorismo? Bueno, el terrorismo fue una época de nuestra vida que marcó a mucha gente, ¿no? Era un tiempo de terror, como le dice el nombre, ¿no? Terrorismo. Una lucha de peruanos entre peruanos. Fue terrible. Fueron la época de las cochebombas. De pronto estabas en tu casa y ya no tenías luz. ¿Por qué? Porque por algún lugar del Perú habían puesto una bomba, habían bajado torres de alta tensión. Todos los días en los noticieros, en los periódicos, porque en esa época no habían redes, aparecían personas muertas, tiradas, con unos carteles que decían que eran traidores, o así mueren los perros, traidores, algo así. Era terrible, no se podía vivir en paz. Realmente fue una época de horror, ¿no? Y bueno, impactó a mi generación, por lo menos. No olvidamos, ¿no? O sea, no es que vivimos con eso, porque gracias a Dios ya hay paz en el país, bueno, en lo que se puede, pero creo que esto no se ha acabado, ¿no? Entonces, es una historia que no se debe olvidar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y que los jóvenes de ahora deben tener conciencia y deben saber esto, verdaderamente cómo ha sido la historia de nuestro país en ese tiempo, ¿no? Que fue totalmente impactante, terrible, de zozobra, de miedo, de sangre, ¿no? Fue muy feo. Muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Guillermo Escorbe y aquí estoy con mi tío Edilson Orteaga, civil de 46 años. Cuéntanos, tío, ¿cómo fue tu experiencia con el terrorismo cuando sucedió en la época de Alberto Fujimori? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Edison. Bueno, con respecto a la pregunta, momentos difíciles, contexto de disturbio en cuanto a la forma colectiva, cómo se vivía. En las calles era terrible, el miedo estaba presente por la explosión de los coches bombas, por la forma de cómo ellos expresaban su ideología, ¿no? La forma como ellos querían dominar, ¿no? A través de una formación de partido, ¿no? Y las muertes que habían. Y lo más triste es que eran planeados, ¿no? Eran planeados en que ya sabían dónde ir, ¿no? Para poder causar el miedo, ¿no? Pero lo más importante era que, bueno, se salió de esa época, no hubo en su momento, bueno, un buen liderazgo en cuanto a saber manejar eso y poder remediar y poder una vida tranquila en el tiempo que eso generaba. En conclusión, miedo, temor y sobre todo, pues, pánico, ¿no? Que de manera psicológica te afectaba, ¿no? Cuando uno salía a la calle. Bueno, bueno, gracias, tío. Agradezco tu tiempo y hasta otra. No te preocupes, cuando gustes. Bueno, para concluir, al evaluar las causas, consecuencias y testimonios presentados acerca de cómo el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori, surge una pregunta clave. ¿Fue esta respuesta adecuada? Aunque el gobierno logró desarticular a grupos como Sendero Luminoso y recuperar la estabilidad en muchas regiones del país, las tácticas empleadas suscitan importantes cuestionamientos éticos y políticos. El Estado eligió una estrategia represiva que incluyó prácticas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y programas de esterilización masiva, muchas veces en cuestionamiento adecuado. Según Martínez 2009 y Riosierra y García Las Heras 2019, estas acciones generaron violaciones graves
a los derechos humanos y dejaron profundas marcas en el tejido social peruano. Asimismo, el autogolpe de 1992, aunque para algunos justificable en contexto de la crisis, instauró un régimen autoritario que debilitó las instituciones democráticas y alimentó la desconfianza hacia el sistema político. Por otra parte, la sociedad respondió de forma dividida. Mientras las élites urbanas apoyaron las medidas de Fujimori en busca de seguridad y estabilidad, las comunidades rurales, principales víctimas tanto de la violencia urgente como de las políticas estatales, fueron relegadas y sufrieron un alto nivel de vulnerabilidad. Esta desconexión evidencia la falta de un enfoque unificado que permitiera enfrentar el conflicto de forma más inclusiva. ¿Era posible una solución distinta? Una alternativa más adecuada habría implicado un enfoque integral fundamentado en el respeto por los derechos humanos. En lugar de recurrir a la represión, el gobierno pudo haber implementado políticas dirigidas a erradicar las causas estructurales del conflicto como la pobreza y la desigualdad que contribuyeran al apoyo de sus insurgentes. Además, fortalecer las instituciones democráticas y establecer un diálogo en las comunidades más afectadas habrían sido pasos esenciales para una pacificación legítima y duradera. Finalmente, invertir en una educación sobre derechos humanos y promover una memoria histórica colectiva habrían permitido a la sociedad peruana reconstruir la cohesión social y prevenir divisiones futuras. Aunque las medidas del gobierno de Fujimori ofrecieron soluciones inmediatas, el costo moral y humano fueron demasiado elevados. Para enfrentar los desafíos que dejó este periodo, es crucial construir un país inclusivo y democrático, donde la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales puedan coexistir de manera armónica.